Buenas tardes, profesor Julio. Mi nombre es Ever Joel Martínez Iturbide, con número de control 17680547 y voy a presentar esta línea de tiempo de la robótica. Me voy a poner por aquí hacia abajito para no estorbar mucho. Ahí con eso es más que suficiente. Y bueno, aquí tenemos la presentación de la línea de tiempo de la robótica. Primeramente vamos a repasar algunos hechos importantes acerca de autómatas en la antigüedad. Podríamos decir bien que el concepto de robot tal cual es de hace 3000 años en la leyenda hindú del robot mecánico. Pero ya en acontecimientos un poquito más recientes y más concretos, tenemos en el año 270 a.C. los relojes y órganos de agua. Estos fueron desarrollados por Setibio, inventor, un inventor griego que aplicó los principios de la neumática y la hidráulica y creó esos artefactos. Luego de eso, en el año 87, también antes de Cristo, Herón de Alejandría crea un teatro automático usando la neumática para que las figuras pudieran moverse de posición. Las aves que tenía ahí cantaban, se oían trompetas y además los animales podían tomar agua. Luego de esto tenemos en el año 62 a.C. el mecanismo de Antiquítera. Antiquítera fue una ciudad de la antigua Grecia y en esta ciudad la escuela de Posidonio fabricó un mecanismo que podía predecir la posición de los astros y este es el ejemplo más antiguo del procesamiento de información a través de engranes. Luego de eso, en 1352, pero ahora después de Cristo, tenemos el gallo de la Catedral de Estrasburgo. Este reloj funcionó hasta el año 1789 y además contenía 12 figuras que representaban a los apóstoles. Este gallo podía mover las alas, levantaba la cabeza y cacareaba 3 veces al día. Luego tenemos a uno de los máximos exponentes de los autómatas, el gran Leonardo da Vinci, y aquí lo hemos mencionado como la fabricación del león mecánico en el año 1500. En ese entonces él fabricó el león mecánico como un honor para el rey de Francia en ese entonces, que era Luis XII. No hay planos de este autómata, pero se dice que el león caminó frente al rey unos pasos, levantó su garra, entonces abrió el pecho y mostró el escudo de armas del rey. Luego de eso, en 1760 después de Cristo, tenemos la máquina de escritura automática. Esta fue desarrollada por Friedrich von Naus, que la fabricó y que podía escribir hasta 107 palabras. Luego en el año 1900 tenemos las máquinas algebraicas. En este año Leonardo Torres de Quevedo crea un conjunto de máquinas capaces de resolver ecuaciones polinómicas usando métodos meramente mecánicos, puramente mecánicos. Y en 1912 tenemos la máquina de ajedrez que tenía ya algunas jugadas programadas y además de eso podría garantizar una victoria en cierto número de movimientos. Y ahora pasando un poquito más a lo que es la robótica en sí, tenemos obviamente que mencionar cómo surge la palabra robot. Y esto fue en el año 1921 en una obra de teatro donde el checo Karel Apek acuña precisamente la palabra robot. Y esto en una obra de teatro que él escribe que se llamó Rossum's Universal Robotics. Esta trata precisamente de Rossum, que es un científico, un fabricante de criaturas mecánicas que fueron hechas para reemplazar a los trabajadores humanos. Estos podían recibir órdenes sin rechistar, únicamente las obedecían. Y de ahí a que la palabra robot viene precisamente de una palabra checa, robota, que significa trabajo obligatorio. Al final en esta historia los robots se rebelan contra la humanidad y entonces los aniquilan a todos excepto a Rossum, que fue el creador. Esto con la finalidad de que les enseñara a reproducirse para poder hacer más robots. Sin embargo, el final de la historia es que la fórmula con la cual él creaba los robots pues se destruye durante la extinción de la humanidad y entonces no pueden hacer más robots. A día de hoy podríamos decir que este miedo es real, entre comillas real, y entonces por eso en 1942 Isaac Asimov, en su libro El Círculo Vicioso, que es un cuento, enuncia 4 leyes de la robótica, que la número 1 es que un robot no puede dañar a un ser humano ni por su inacción dejar que un ser humano sufra daño.
La segunda es que un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia a menos que ésta entre en conflicto con las dos primeras leyes. Que bien, al día de hoy podríamos decir que son casi una guía o informativas, puesto que hay robots, por ejemplo los militares, que no van a estar demasiado apegados a estas leyes. Entonces podríamos dejarlo únicamente ahí como una curiosidad, que sí son reales las reglas, pero no son restrictivas. Luego de eso tenemos a el señor Joseph H. Engelberg y a su amigo, a su socio, George C. Thibault. Ellos juntos crearon una empresa, Animation Robotics Company, en 1958, y es Engelberg el que es considerado el padre de la robótica moderna. Sin embargo, es hasta 1961 que uno de sus robots puede trabajar en una compañía, y esta fue General Motors en New Jersey, en Estados Unidos. Y esta se trataba de un molde automatizado de fundición para dados. Esta contaba con 5 grados de libertad. Luego, en 1997, la National Aeronautic Society of America, la NASA, desarrolla estos dos robots. El de arriba, perdón, es el Pathfinder Lander, y el de abajo es el Micro Rover Sojourner. Y estos dos aterrizan el 4 de julio de 1997 en Marte. Es decir, que ya se recorrió bastante tramo desde los primeros vestigios de automatismo hasta estos robots que llegaron al espacio, a otro planeta. Y luego en 1998, en James L. Fuller, en su libro Robotics Introduction Programming and Projects, enuncia una cuarta ley para los robots. Y esta dice que un robot podrá tomar el trabajo de un ser humano, pero no debe dejar a esta persona sin empleo. Un poquito extraño, ¿verdad? Porque, bueno, al día de hoy podríamos decir que no se está cumpliendo bien ninguna de las cuatro leyes. Luego, en el año 2002, ya la robótica como un poco más integrada a la sociedad, a la humanidad, se comercializa de manera masiva la aspiradora denominada Roomba. Esta fue desarrollada por la empresa iRobot y fue el primer robot, por así decirlo, casero que ya podíamos tener todos en nuestra casa, y al día de hoy sigue habiendo muchos más modelos, muchos más rediseños, y esta que aparece en pantalla fue la primerita que salió en el año 2002. Y bueno, a la actualidad decíamos que los robots ya son algo casi aunado a la humanidad, aparecen en todos lados, los tenemos ya en nuestra casa limpiando el piso, y todos, pues, casi todos los artefactos que compramos, los productos, están ensamblados o fabricados por ellos. Y decíamos que la cuarta ley no se está llevando a cabo tan bien, y es precisamente por eso, porque una línea de montaje ya es casi automatizada prácticamente. Y si bien el trabajo en línea ya no requiere la presencia de un humano, sí lo que lo hace la presencia para poder darle mantenimiento y reparación a estas máquinas. Todo apunta a cosas realmente extrañas. Podríamos hablar realmente de la desaparición del trabajo en su totalidad, pero son cosas que no veremos hasta dentro de un buen tiempo. Y bueno, últimamente tenemos las referencias. Hemos consultado esos dos libritos, el de Barrientos y el de Kumar Shah, Fundamentos de la Robótica e Introducción a la Robótica. Ambos están en la referencia, pues si gusta usted revisarlos. Y bueno, por mi parte sería todo, profesor. Muchas gracias.